2, versículo 11. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 2 del libro de los jueces, versículos del 11 en adelante. Vamos a leer unos versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Encender la luz ahí, encender la lámpara ahí. La gloria y la honra es para nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 11 en adelante dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baal. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a las cuales adoraban, y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen en manos de los que les despojaron, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y damos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche o esta tarde de poder exaltar, Señor, y glorificar su nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de los que estamos presentes, de los que no han venido, Señor, de los que están a través de las redes, de los que escuchan a través de este sonido. Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros para que puedan, Señor, un día estar glorificando su nombre, Señor, con ese corazón contrito y humillado delante de usted, Señor, el cual, Señor, yo sé que usted no puede despreciar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, habla la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se haga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentar. Bien, vamos a hablar de cómo el pueblo de Israel se desvió de los caminos del Señor. Dios tuvo misericordia de ese pueblo, el cual Él formó, y lo sacó de la opresión o de la esclavitud de Egipto. Allá estuvieron ellos presos por más de 430 años, y Dios les había dado una promesa, una esperanza de que un día iba a llegar por ellos y los iba a rescatar. ¿Cuántos fueron rescatados por Dios? Dios nos rescató, hermanos, así como rescató ese pueblo de Egipto, nos rescató a cada uno de nosotros, nos apartó de la maldad, del pecado, de la aflicción, y nos hizo libres. Dios quería hacer ese pueblo que fuera libre, y lo libró, lo sacó. Luego que lo sacó, venían de camino, Moisés los trajo por todo el desierto, pero Moisés murió, no los llevó a esa tierra prometida, a darles la completa libertad y el reposo que ellos esperaban. Luego que murió Moisés, vino otro líder que andaba con Moisés, había aprendido de un gran maestro. Moisés fue el líder que Josué veía con gran admiración. Usted y yo tenemos un gran líder,
Pero ese líder no es el pastor José, no soy yo, no es el hombre. Ese líder es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo, que es el que dio su vida por usted y por mí. Así es que este líder en aquel tiempo era el mediador del pueblo de Israel con nuestro Dios. Pero a la muerte de ese líder quedó Josué. Dios lo escogió y Dios le dijo a Moisés: prepara a Josué, que es el que te va a cubrir, porque ya no vas a estar más. Así es que preparó a Josué. Josué los trajo hasta llegar a la tierra prometida, los entró ahí, y dice la palabra que en todo el tiempo de que Josué los lideró y los llevó por la tierra prometida, ellos fueron fieles a Dios. No le fallaron. Entonces depende de cómo uno sea guiado para poderse mantener firme en la palabra de nuestro Dios. Si estos hombres o esta ciudad llamada Israel caminaron con esa fidelidad delante de Dios, porque el líder así era. El líder así se comportaba, recto delante de Dios. Quería que su pueblo fuera fiel. ¿Por qué? Porque amaba a su pueblo y que su pueblo no quería que pereciera. Entonces habla ahí en el versículo 10 del capítulo 2, leamos ahí, dice: y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces dice que hubo un líder que se llamaba Josué, y que ese Josué, que era el líder, murió. Y dice que cuando lo sepultaron allá en el monte de Efraín, y al sepultarlo ya era viejo. Habla que tenía 110 años. Eso es lo que dice ahí en el versículo 8, si ustedes quieren leer. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron. Ahí murió. Entonces, si Josué murió porque tenía esa edad, los que iban con él también murieron. Dice que murió toda aquella generación que estaba al mismo nivel de edad de él. A eso se le llama generación. Aquel que tiene el mismo tiempo de haber nacido, de haber crecido. Esa es una generación. Luego pasan los años. Usted y yo somos de una generación. Nuestros hijos es otra generación. Y nuestros hijos deben de ser educados con ese rigor, con esa disciplina. ¿Por qué? Porque si no los educamos va a pasar lo que les pasó. Aquí dice que lo que les pasó, dice, y se levantó después de ellos, de otra generación. Esa generación ya se hacían los que no conocían a Dios. Y lo mismo pasa con nosotros y con nuestros hijos. Por eso nuestros hijos debemos de educarlos en el temor de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Porque si no los educamos, el sufrimiento al final va a ser de los padres. Nadie sufre más que un padre o una madre al ver a su hijo perdido. Pero ahí se lamenta uno en aquel tiempo en que uno hacía o recibía órdenes de los hijos. ¿Por qué? Porque les digo, yo he visto niños de 2 años con un teléfono en la mano y ya lo pueden usar. Ahí están con el dedo. Eso es fácil para ellos. Pero digan que agarren la Biblia. No la agarran. ¿Por qué? Porque no les enseñamos eso. Porque les enseñamos primero el celular. Entonces, esta generación dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esa generación se perdió. Esa generación se olvidó de Dios. Si a las iglesias llegamos más adultos que jóvenes. ¿Por qué? Falta instrucción para nuestros hijos, para guiarlos en el camino de Dios. Por eso es que estas generaciones ignoraron la palabra, se apartaron de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Pero no están en la casa de Dios, ¿verdad? Ya, algunos ya crecieron, otros están pequeños, pero desde el momento en que comienzan a leer, hay que irlos instruyendo en la palabra, hay que irles enseñando a la lectura bíblica, por lo menos de un versículo diario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca llega vacía.
esa palabra hace un efecto y ellos se van a acordar un día de quién les enseñó. Y muchos, ahí está el hermano Manuel, dice que aprendió a leer en la Biblia. Los niños pueden aprender a leer, quizás antes de ir a la escuela. Entonces Dios da esa oportunidad para que cada uno de nosotros seamos responsables con nuestra familia, para que ellos no sean destruidos, porque todo el pueblo de Israel era una familia de Dios, era una familia que Dios tenía unida a través de un líder que los iba guiando. Y Él no quería que nadie se apartara del camino y de los mandamientos que les dio. Pero estos jóvenes o estas generaciones venían y decían: nosotros no conocemos ningún Dios, nosotros vamos a hacer lo que decimos. Dios tenía misericordia y todavía la tiene para todo el mundo. Por eso es que habla ahí de que Él tuvo misericordia y por eso les mandó jueces. Porque en los lamentos, cuando estamos en la aflicción, eso le pasaba a los jueces. Ellos cuando eran oprimidos, Dios les enviaba un juez y dice que Dios estaba con el juez para guiarlos, para destruir a los enemigos. Así que, hermano, usted y yo sabemos que quien está con nosotros es Dios. Ya no es el hombre en el cual vamos a confiar, es el mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay salvación en nadie más, dice, más que en Jesús. Así es que eso es lo que dice, que estas generaciones que se apartaron eran desobedientes a la palabra, porque ellos dicen que no conocían. Y Oseas capítulo 4, vámonos a esa cita, versículo 6, en uno del libro de los profetas, después de Daniel, está Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, ¿verdad? Que si nadie es instruido en el conocimiento, el pueblo perece porque le falta ese conocimiento, y más el conocimiento de la palabra o de la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Así que por eso es que Oseas se está haciendo este llamado de no apartarse, igual que lo hizo Josué o Moisés en esos libros que escribió. Así que mi pueblo fue destruido. Entonces el pueblo de Dios fue destruido. ¿Y cómo fue destruido? El mismo enemigo lo usó Dios para castigarlo. Entonces Dios puede usar a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que el hombre camine rectamente, porque el enemigo ahí está señalándolo, diciéndole de que, mira, y que no sos cristiano, que estás haciendo esto. Pero Dios los usa. Dios usó a los enemigos de Israel. Por eso es que allí, vámonos siempre a jueces, dice que allí, si ustedes ven el capítulo 3, dice que Dios preservó a unas naciones. Y esas naciones Él las iba a utilizar para castigar a su pueblo. Exacto. Así es. Entonces Dios usa a cualquier hombre, sea el enemigo, creyente o no creyente, Dios lo puede usar. ¿Para qué? Para hacerlo a usted y a mí, como cristianos, caminar rectamente delante de Él. Por eso veamos ahí, iniciamos en el versículo 11. Por eso ahí tiene como título ese pasaje: Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Dice el versículo 11. Después dice, después de las generaciones y que murió José y todo eso, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a los dioses paganos. A ellos les sirvieron. Hermano, usted y yo, ¿a quién debemos de servir? Josué lo dijo allá en 24:15. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ahí vean ustedes a quién sirven. Entonces nosotros tenemos la decisión en nuestra vida de poder tomar esa decisión tan importante para nosotros y para nuestros hijos.
de servir a Dios y ser el ejemplo para los hijos, para que los hijos no se aparten. Muchas veces venimos ya a Cristo, ya con nuestra vida destruida, con nuestros hijos quizás yéndose de casa. Y venimos y le clamamos a Dios y Dios tiene misericordia. Y eso pasaba con estos jueces. Por eso dice, y hicieron lo malo delante de Jehová y sirvieron a los Baal. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses, tras otros dioses, y los dioses de los otros pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Es delicado y triste apartarse de Dios. Eso es lo que hicieron ellos. Y dice, los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Dios. Claro, esa era idolatría, era abominación a Jehová, eso que ellos estaban haciendo. Lo mismo que usted y yo hacemos delante de Dios no le agrada, que es el pecado. Cuando usted y yo pecamos y nosotros estamos conscientes, porque hay discernimiento de espíritu en nuestra vida, nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, que le hemos faltado, y eso no le agrada. Y por lo tanto hay consecuencias de ese pecado. Y las consecuencias no son muy agradables. Y por eso dice ahí, dice, y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Entonces Dios se enojó, cayó en la ira. Y cuando la ira de Dios cae, ya no hay quien lo detecte. Pero, ¿qué es lo que lo hace mover a Dios a ira? Es el pecado, es la idolatría. Son las cosas que no le agradan que cada uno de nosotros hacemos. Versículo 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. De nuevo ahí que se encendió, ¿verdad? La ira, el furor de Jehová, el cual dice, los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos hermanos cuando ya Dios ya no está con uno. Cuando Dios se aparta de nuestras vidas, ya no le puede hacer frente al enemigo, ya no tiene esperanza usted. Usted y yo ya no tendríamos esperanza si no estuviéramos confiados en que queremos agradar a Dios. Dice que la ira se encendió, pero tenía paciencia, pero luego dice que volvieron a adorar a Astarot, a Baal, a todos los dioses de los paganos de aquel tiempo. Pero ya cuando el furor de Dios se encendió, allí ya él tomó su punto más importante y dijo, hoy sí, ya me calmó la paciencia. Dios tiene el punto límite, todos tenemos un límite. Entonces dice que como entró el furor, dice, los vendió a sus enemigos, o sea, los entregó. ¿Y para qué los entregó? Claro, cuando alguien es enemigo de otro, no lo va a entregar y lo van a felicitar, lo van a destruir. Y eso es lo que Dios no quiere con su pueblo, que lo seamos destruidos. Por eso es que Oseas escribió eso, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no leyeron la palabra, porque teniéndola ahí, teniendo a los profetas y les hablaban, ellos no obedecían. Así es que dice que los entregó en sus enemigos de alrededor, entonces a los vecinos, a los países cercanos los entregó. Y ellos se burlaron de ellos, hasta el grado que ellos ya no podían decirles nada a los enemigos. ¿Por qué? Porque ya eran subalternos de ellos. Ellos ya los tenían oprimidos, volvieron a la esclavitud. ¿Por qué? Porque los hicieron tributarios, así como Israel muchas veces dejaba vivos a algunos de las ciudades donde pasaban y los hacían tributarios, los hacían pagar tributos y no obedecieron lo que Dios les dijo, de destruirlos a todos los enemigos. Porque si no, se van a ir detrás de ellos y van a adorar a dioses ajenos, van a inclinar su corazón hacia el mal. Entonces dice allí que los entregó a sus enemigos de alrededor y dice, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vámonos a una cita más, allá mismo en adelante, Jeremías capítulo 2, profetas mayores, versículo 19.
Jeremías 2:19, veamos qué dice. El que lo tenga me lo lee. 2:19 de Jeremías. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el Haber dejado tú a Jehová, a tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ahí está diciendo Jeremías, ¿verdad? En su lamento está diciendo que tu maldad te castigará. Entonces, ¿qué es lo que les pagó a estos hijos de Israel que se rebelaron, a estas nuevas generaciones que no conocían de Dios? La maldad, el pecado. Y eso los hizo hacerse rebeldes, dice yo. Y tu rebeldía te condenarán, el pecado te alcanzará, dice. Así que dice, sabe pues, dice, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Entonces, es amargura la que hay. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, así anda amargado. Por la maldad que hay. No tiene esperanza. No hay quien le ayude porque el hombre no le va a ayudar. Peor los enemigos que lo van a tomar cautivo. Y eso es lo que pasó con Israel cuando fueron cautivos. La maldad de ellos los llevó a la perdición. Así que, hermanos, usted y yo debemos de servir a Dios. Versículo 20, ahí mismo dice, porque desde muy atrás, dice, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré, dice. Entonces, en el corazón ya había rebeldía, dice allí. ¿Por qué rompió el yugo de las ataduras de qué? De la ley de Dios. Ellos debían estar atados a Dios, a las leyes que dio. Pero dice que ellos dijeron, no, voy a romper este yugo y las ataduras. Sabemos que el yugo va atado. Las ataduras son las coyuntas. Y ellos se querían soltar. ¿Por qué? Está reclamo esto. No, no voy a servir. Muchas veces así decimos nosotros. No, no voy a servir. No me aburrí de hacer lo mismo. Pero lo que hacemos para Dios no aburre. Porque tratamos de agradarle y no queremos caer en estos errores. Así que por eso usted y yo tenemos que seguir glorificando a Dios. No tenemos que apartarnos. Por eso dice allí que el que ya entró en ese punto de enfriamiento para apartarse de Dios, dice que ya hay rebeldía en su corazón. Igual que el proverbio cuando dice, ¿verdad?, que la maldad está incrustada en el corazón del muchacho. Difícilmente la puede arrancar. Solo Dios puede hacer ese cambio. Así que usted y yo, hermanos, tenemos que luchar. Porque si no, dice ahí que la misma maldad nos va a condenar. Lo malo que son, eso nos va a condenar y nos va a llevar a la perdición. Bueno, estamos en el versículo 15. Vamos allí, allá mismo en Jueces, capítulo 2. Dice, por donde quiera, dice, que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, ahora ven cómo da vuelta la cuestión. La cosa da vuelta, ¿por qué? Porque cuando dice que la mano de Dios estaba con cada uno de nosotros, ¿para qué? Para ayudar. Ahora dice que la mano de Dios está pero en contra, no está a favor. Eso es lo que está diciendo, dice, por donde quiera que salían, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Bien difícil es que Dios actúe para mal, pero cuando la ira de Dios viene, el mal tiene que venir. Entonces sí, Dios puede actuar haciendo lo mal cuando usted y yo le fallamos. Pecamos deliberadamente y hay rebeldía en nuestros corazones y nos apartamos del servicio de la iglesia, de todas las cosas que a Él le agradan. Entonces por eso es que dice ahí, por donde quiera que salía, los enemigos tenían que atacarlo, tenían que destruirlo. Y dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Entonces Dios ya había dicho que si ellos no caminaban cumpliendo los mandatos que Él había dado, que Él mismo los iba a destruir. Dice ahí, Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahí está.
Es lo que le pasa al hombre cuando se aparta de Dios. Anda amargado, anda afligido, buscando quien le ayude, buscando consuelo. Y eso nosotros ya lo tenemos en nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vamos a buscar otra cosa? ¿Por qué no vamos a ir a otro lado? Si el consuelo está en Dios, si el gozo está en Dios. Versículo 16 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Ahí está. ¿Y quiénes los despojaban? Dicen que eran sus enemigos. Y dice que Dios mandaba a sus enemigos a destruirlos. Eso es lo que estaba diciendo ahí atrás. Versículo 17. Dice, hay un pero ahí, ¿verdad? Tampoco oyeron a los jueces, sino... 16, vamos, dice: Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. En el 17 ahora dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces dice que los padres pudieron andar rectamente con Dios, al igual que usted y yo estamos en la casa de Dios, venimos, pero nuestros hijos, nada. Ellos se apartaron. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando se apartan? Dice, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. O sea, los padres pudieron andar muy rectamente. Y por eso muchos de los que se han apartado dicen muchas veces: yo cuando estaba chiquito, mi mamá o mi papá me llevaban a la iglesia. Pero lo llevaban. Pero ¿y cuando ya no lo llevan? Cuando ya no están. O cuando ya han crecido lejos del camino de Dios o apartados de la palabra. ¿Cómo los va a tener ahí? Entonces, cuando se puede, cuando todavía están en nuestro dominio, todavía los podemos incluir. Por eso es que dice el Proverbio 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces hay que instruirlo. ¿Por qué? Para que no pasen o sufran estas consecuencias que nos duele más a nosotros que a ellos. Así que ellos se apartaron y desobedecieron. A ellos no les interesó los mandamientos que Dios... A ver, ¿qué es eso? Eso es lo que dice ahí. Dice, los mandamientos que anduvieron sus padres, pero no obedecieron a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Los padres sí, caminaron de acuerdo a la palabra. Usted y yo podemos caminar de acuerdo a la palabra. La palabra nos dice allá en el Salmo 119 que lámpara es a sus pies su palabra. Entonces nos alumbra, nos hace discernir lo malo y lo bueno que hacemos. Porque para eso tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos ayude a discernir. Así que, hermano, usted y yo no debemos de apartarnos ni a diestra ni a siniestra de los caminos del Señor. Aunque vengan pruebas, el mejor lugar para combatir esas pruebas es la casa de Dios, leyendo su palabra. Porque si estamos afuera sin la palabra, si estando adentro nos llueve y estando afuera, ¿cómo nos va a ir? ¿Quién nos va a ayudar a resolver si no hay nadie mayor que Dios? Si la soberanía es de Dios, nadie le llega a Él ni a los pies ni a los dedos. Nosotros, por pura misericordia, vamos a la misericordia ahí en el versículo 18. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Ahí está, ¿verdad? La gran misericordia de Dios por la cual estamos aquí nosotros. Porque nadie está aquí porque Él quiere. Nadie está aquí porque dice, yo he decidido estar ahí. No, si Dios no le permitiera, no estuviera aquí. La misericordia de Dios es la que nos ha traído a poder escuchar lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Así que Dios es movido a misericordia viendo el clamor de sus hijos. Por eso le clamamos, y más cuando dice ahí que le clamaban, que por los gemidos tuvo misericordia.
Cuando usted y yo le clamamos en oración, le movemos a misericordia, dice ahí, ¿verdad? Y dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que nos oprimían y afligían. Porque usted y yo gemimos muchas veces por la aflicción en que estamos, ¿verdad? Por el problema en que estamos. Por eso es que dice que cuando tenemos esa aflicción, ese problema, esa necesidad o esa situación legal, qué sé yo que sea el problema, dice que delante de Dios nosotros derramamos nuestra alma. Eso es la oración, derramar nuestra alma delante de Dios. Y Él dice, por ese clamor, por ese gemido, por ese lloro, como hizo Ezequías en aquel tiempo, cuando le llegaron a decir que limpiara su casa o que preparara su casa porque iba a morir. ¿Qué hizo él? Clamó. Gimió. Se tiró en el suelo y le clamó a Dios y le dijo, y tanto que he tratado de andar rectamente, y ahora con qué me pagas, Señor. Dios dice que escuchó ese gemido, ¿verdad? Y que le dio, dice, una voz de regreso al profeta a decirle que le regalaba 15 años más de vida. 15 años. Todavía era poco. Si hubiera clamado más, quizás le hubiera dado 30, el doble. Pero Dios tiene el control de las vidas, hermanos. Así es que usted y yo siempre debemos de clamar y gemir delante de Dios en oración, derramando nuestra alma delante de Él, para que Él tenga misericordia, porque solo así dice que fue movido Él a misericordia a causa de sus gemidos, a causa de la aflicción. Cuando Dios ve el clamor de un pueblo, Dios oye y comienza, dice, voy a mover la misericordia que tengo para esto, que ya no sufran. Muchos están sufriendo, pero solo así me pueden clamar, porque estos jueces solo así le clamaban a Dios cuando estaban en la opresión. Ellos estaban oprimidos, por eso dice que los oprimían y los afligían. ¿Y quiénes eran? Los enemigos, los destruían, los tomaban cautivos. Y por eso es que Dios derramó su misericordia. Avancemos ahí para lograr llegar al 23, dice. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Ahí está de nuevo. Cuando ya pasó la aflicción, hermano, ya dice, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Cuando veo muchos casos de esto, cuando muchos salen de las cárceles o de las enfermedades, le prometen a Dios muchas cosas. Y vienen y dan testimonio y dicen, Dios me ha sacado con mano poderosa, como sacó al pueblo de Israel de Egipto con las grandes maravillas. Pero y luego la siguiente semana o el siguiente domingo ya no está. Lamentablemente. Entonces, el agradecimiento fue solo por un rato, solo por el milagro, solo para que oyera la voz. Así es que Dios quiere que usted y yo movamos su mano a misericordia. Dice, y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. De su necedad quiere decir, ¿verdad? Ellos ya estaban ahí convencidos de que eso querían hacer ellos, y eso nadie les podía evitar que hicieran eso. No se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. De su maldad no se apartaban. Pero ya leímos allá en Jeremías que dice que su maldad no los condena a Dios. Así que este pueblo, hermano, se apartó de Dios, pero dijimos que ya son generaciones que van pasando y quedan nuevas generaciones, y esas generaciones, la adoración a Dios ya es diferente. ¿Por qué? Porque les cuesta a ellos tener esa convicción de la fe. ¿Por qué? Porque ellos están siendo instruidos. Muchas veces he oído al presidente y a muchos llamarles las generaciones millennials. Como un nuevo milenio, como gente de otra generación o de otro tiempo y que está en otra onda. ¿Como cuál? Como el celular. Que todo se va haciendo por el celular. Entonces, se les olvida la instrucción de Dios. Y qué rápido se olvida, ¿verdad?
Versículo 20, avancemos ahí, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecieron a mi voz, 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces ahí está, dice de que cuando Josué murió, dice allí mismo en el 3, vimos de que dejó como 5 o más naciones enemigas que no las destruyó. Y eso es lo que dice Dios hablando de esto ahí en el 21, que dice: yo no volveré a arrojarlos más, dice, de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué cuando murió dejó. Entonces quedaron naciones paganas. Y cuando iban a la guerra, Dios venía y les decía: luchen con ellos porque yo les voy a dar la victoria. Usted y yo debemos de luchar porque Dios nos va a dar la victoria. Ese pueblo así caminaba, pero los padres, esas generaciones, en las que en aquel tiempo estaban y murieron, obedecieron. Y ellos convivieron con esa gente pagana y no les hacían ningún mal porque eran obedientes a la palabra. Pero ahora estas generaciones vienen y son obedientes a las naciones paganas haciendo lo malo. Entonces Dios dice: pues ahí quieres estar, que te esté dominando el enemigo o el vecino pagano o el que no cree, el que no conoce de Cristo. Entonces hay que darte con ellos. Yo ya, cuando te destruyan, yo ya no te voy a ayudar. Nos hablábamos el domingo anterior, para que ya Dios, aunque le clamara, ya difícilmente iba a oír. Eso les pasó también a este pueblo. Y tampoco yo volveré, versículo 21, a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces en el 3 vimos esas naciones que cuáles son. Versículo 22, para ir terminando ya. Dice: para probar, dice, con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Ahí está. Para eso dejó esas naciones. Para eso Dios tiene a muchos que no han conocido a Cristo y que usted les hable a ellos de Cristo. Pero muchos se burlarán de usted y de mí si nos ven en un mal testimonio. Entonces Dios tiene a esas naciones. Dios tiene a los enemigos ahí listos para señalarle a usted y a mí pecado. Así que por eso que dice que Él ya esas generaciones ya pasó y ahora los que están no obedecieron el camino de Dios. Y por eso dice que van a ser destruidos y Dios ya no les va a oír. Terminemos en el 23. Dice: por esto, dice, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Ahí está, o sea que cuando Josué iba pasando por esa tierra de Canaán a destruir a los filisteos, a los cananeos, dejó a muchos ahí. Y las dejó, dice que con ese objetivo, dice ahí el 23, ¿verdad? Que dice que dejó aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Las dejó activas. ¿Para qué? Para que ellos mismos sirvieran de tropiezo a ese pueblo. ¿Por qué? Cuando le fallaban a Dios. Por eso es que Dios hace las cosas como Él quiere y hace lo que a Él le place. Y como le digo, usted y yo estamos aquí porque Dios lo permite, y todo lo que Él hace es porque Dios lo permite. Sea bueno o para mal, Dios lo permite. Entonces, cuando Él dejó con ese objetivo esas naciones que Josué no los quiso destruir y los hicieron tributarios, es porque el plan de Dios ya estaba. Es porque Él ya dijo: esto lo voy a ocupar, dice, para que destruyan a aquel que anda caminando mal delante de mí, aquel que no quiera obedecer mi palabra. Por eso, allí en el 4 del capítulo 3, dice: y fueron, dice, para probar, dice, con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así es, hermanos, ahí
ahí ha estado la palabra de Dios. Dios ha sido fiel, Dios siempre habla, Dios quiere recordarnos cómo debemos de caminar delante de Él, de acuerdo a su palabra, para que no seamos destruidos, sino caminemos rectamente obedeciendo lo que Él nos manda. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los que aquí estamos presentes en este lugar, Señor, los que no vinieron, los que están a través de las redes, los que están a través de este sonido. Bendígalo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que no le conocen, Señor, ponga, Señor, en ese corazón, en esa mente, Señor, el poder reconocerle las grandezas y las maravillas que usted hizo en el pueblo de Israel y ahora en cada uno de nosotros, Señor, a través de Cristo, muriendo en esa cruz para darnos salvación y vida eterna. Por eso le damos gracias, Señor, y le pedimos, Señor, que obren aquellos que están necesitados de sanidad. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan esa salud, Señor, esa protección. Ayúdale, Señor. Asimismo oramos, Señor, por mi hermana Guadalupe, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Que sea usted haciendo esa obra, Señor, para que la gloria y la honra sea para usted, Señor. Ahora, Señor, oramos por aquellos que nunca han recibido a usted como su Salvador personal. Le pedimos, Señor, que sea usted obrando en aquellos que nunca le han conocido. Si hay amigos a través de las redes, a través de este sonido, ahora, si nunca han recibido a Cristo, pueden recibirle como su Salvador personal, repitiendo después de mí esta oración y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por el privilegio de esta tarde, por la vida de cada uno de los hermanos presentes, Señor. Bendiga su vida, Señor, y ponga ese deseo en su corazón de poder estar aquí el próximo martes, Señor, buscando de su palabra y de su poder, Señor. En el nombre de Jesús le decimos, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, y le decimos que nos vamos de este lugar, mas no de su presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios porque Él se lo merece. La gloria es para Él. Y